Buenas tardes a todos, mi nombre es Gabriel Rivas y seré su moderador en este debate sobre la eutanasia, hoy martes 12 de noviembre de 2024. Contamos con la presencia de los grupos que a la izquierda están a favor y a la derecha en contra. Y por último, pero no menos importante, el secretario Kevin Alexis y Artes Azuero. Para pedir la palabra será necesario que levanten su mano y esperen su turno. Por un tiempo para argumentar será de 40 segundos. ¿Okay? La eutanasia es un procedimiento médico que consiste en acelerar la muerte de un paciente con el fin de evitarle el dolor y sufrimiento necesario. Pero, ¿es la eutanasia un homicidio por compasión? Yo considero que la vida es un valor inviolable. La eutanasia es moralmente inaceptable porque podría erosionar la confianza en los médicos. Un estudio realizado por la Universidad Autónoma de México dice que la legalización de la eutanasia podría llevar a una disminución de calidad de los ciudadanos y llega a violar el derecho a la vida. Yo considero que no, porque primero que nada dejemos en claro que la palabra homicidio se refiere a causar la muerte de alguien sin su consentimiento o en contra de su voluntad, y los esperanzas de buscar respetar la voluntad de la persona que desea poner fin a su vida debido a una enfermedad terminal o sufrimiento insoportable. Yo sostengo mi argumento por el artículo 3 del derecho a la vida única. El Código Penal Federal contempla el delito de auxilio o inducción al suicidio. También se considera como un homicidio piadoso. Adelante. En mi punto de vista, la eutanasia respeta la voluntad del paciente de no querer seguir viviendo en condiciones de sufrimiento y dolor. Como por ejemplo, un paciente con cáncer terminal en fase avanzada, con dolor incontrolable e imposible cura, puede elegir eutanasia para evitar un sufrimiento innecesario y morir en paz y sufrimiento. En un estudio publicado en la revista Journal of Time en el 2022, se encontró que el 95% de los pacientes terminales que solicitaron la eutanasia lo hicieron porque querían controlar su propia muerte y evitar un sufrimiento innecesario. Uno de los argumentos a favor de un paciente es que decide su vida. Sin embargo, López Barahona señala que la vida no nos pertenece, que la vida es un don y que por lo tanto no podemos realizar ese tipo de acciones que realizan la muerte. A esas acciones se les denomina asesinato, homicidio y
y agonizante para llevar para el paciente. Y según la Universidad de Amsterdam, el 85% de los pacientes reportaron alivio después de hacer la inyección. La eutanasia puede llevar a la presión social hacia las personas vulnerables, como ancianos, discapacitados o enfermos terminales, a considerar la eutanasia como una salida para no ser una carga para sus familiares. Es el propio paciente el que toma la decisión y solicita la muerte, ya sea en persona o a través de algún documento que haya dejado escrito. La segunda encuesta nacional de opinión sobre el derecho a morir con dignidad indica que 7 de cada 10 mexicanos lo apoyan. Adelante. La eutanasia no es una solución libre, casi siempre va ligada a la depresión y la depresión puede tratarse. En Nueva Zelanda, 1 de cada 10 ancianos sufre de abuso físico y psicológico. Muchos sufren de soledad. Realmente los pacientes están convencidos o están manipulados. La eutanasia se convierte a dar demasiado poder al gobierno para matar a más personas. Esta práctica homicida hace más contagioso el suicidio y más difícil la superación. Nos la ven como una salida fácil. El problema es que por definición muchos psiquiatras consideran que si alguien quiere suicidarse o quitarse la vida, eso es una expresión de perturbación, un síntoma de la enfermedad, y eso está equivocado, expresó la experta Asunción Álvarez del Río. La experta cree que hay un problema con la formación psiquiátrica que establece que si alguien considera terminar su vida es porque está perturbado. Quien toma la decisión de suicidarse está condicionado por sufrimiento actual o por miedo a sufrir en el futuro. Adelante, Carlos. Todas las personas debemos tener la libertad de decidir sobre nuestra propia vida y en ocasiones en nuestra muerte. Aquí es donde se nos muestra la eutanasia vinculada. En muchos lugares donde la eutanasia es legal, el procedimiento se acompaña por un seguimiento psicológico que permite garantizar que la decisión del paciente es informada y consciente. Tanto los pro eutanasia como los anti eutanasia están de acuerdo en combatir el sufrimiento. Pero la ley de eutanasia consiste en matar personas o ayudar a que se maten ellas en el suicidio asistido. Muertos son mejores para todos. Es lo que dicen muchos en una breve encuesta realizada en una universidad de México. Quienes quieren hacernos entender el derecho de morir, que si ya se convierte en el deber de morir. El tema no es compasivo, sino cómo proteger a los más vulnerables. Todos dicen que la eutanasia se vive por medio de sufrimiento, por dolor, mal atendido, por soledad y por el dolor físico. Todo eso se puede tratar con eficacia. Eso claramente es un sistema psicológico. Y ahí entra el egoísmo del Estado y familiares. Mi opinión se convierte en un medio de manipulación. Según la estadística, el acceso a la eutanasia ha controlado y disminuido la probabilidad de que los pacientes intenten métodos peligrosos o clandestinos para terminar con su vida debido al sufrimiento que les causa las enfermedades en fase terminal. La eutanasia puede permitir que los pacientes disfrutan una mejor calidad de vida en sus últimas horas y reducir el estrés y ansiedad, porque un estudio publicado en Journal of Clinical Oncology dice que se mejoró su calidad de vida en sus últimas etapas. La legalización de la eutanasia puede llevar a una tendencia generaliza en la que las justificaciones para realizarse se están imponiendo, aumentando el riesgo de abusos y manipulación. En Bélgica, un estudio mostró un aumento de casos de eutanasia en personas con trastornos psiquiátricos o demencia. El estudio publicado en la revista de Medicina de Inglaterra documenta cómo la legislación de la eutanasia en 2002 en París ha habido un incremento de casos donde las pacientes no padecían enfermedades terminales. Varios países de la región comienzan a discutir proyectos de ley para legalizar la eutanasia y el suicidio asistido. Sin embargo, no hay una ley que lo regule, pero en 2014 la Corte Constitucional ordenó al Ministerio de Salud impartir una directriz para conformar comités cuya función sea garantizar el derecho a la muerte digna de pacientes en fase terminal de los suicidios. La vieja legislación mexicana prohíbe el suicidio asistido. La Ley General de Salud y el Código Penal Federal establecen sanciones para quienes asistan en el suicidio de otra persona. Así como el suicidio asistido está prohibido en México, para proteger la vida humana, la eutanasia también debería ser rechazada por las mismas razones éticas.
pacientes elegir la eutanasia les permitiría mantener un control sobre su situación. Esto es importante para aquellos que sienten que su calidad de vida es indigna o inaceptable y desean evitar prolongar una vida que no consideran significativa o satisfactoria. La eutanasia tiene que ver en su mayoría con la liberación del paciente de todo dolor y sufrimiento, tanto físico como emocional, debido a una condición médica que no posee escapatoria y cuyo pronóstico apunta de todo modo a la muerte. Por el caso del paciente de todo dolor y sufrimiento, tanto físico como emocional, debido a una condición médica que no posee escapatoria y cuyo pronóstico apunta de todo modo a la muerte. Por el caso de Javier Alfonso, un joven colombiano de 16 años que decidió someterse a la eutanasia tras años de sufrimiento por un cáncer de hueso conocido como osteomielitis. Javier Alfonso no llegó a una vida digna, sino de dolor y agonía. No puede ser utilizada, puede que sea presión sobre los vulnerables por optar por la muerte. Como lo destaca el doctor León Kahn, los mejores distritos y este Consejo Adriático de Estados Unidos que ensayó la eutanasia activa voluntaria. Por lo general, la eutanasia la pide quien padece mucho sufrimiento, puede tener dificultad para respirar, estar postrada, tener depresión y experimentar sentimientos de ser una carga para los demás. Le preocupa no poder soportar ese dolor, no ser capaz de valerse por sí mismo o ser querido como está en ese momento. Dice López, la decisión de solicitar la eutanasia está condicionada por todos estos factores o se toma considerando una circunstancia que no se ha vivido aún. Se hace una valoración subjetiva de cómo podría llegar a estar o en qué situación desearía que se le aplicara la eutanasia. De la experta De hecho, existe un caso de una persona que no le quisieron hacer la eutanasia porque, de hecho, pidió la eutanasia pero se la negaron. Sufrió un accidente cerebrovascular y quedó paralizado y se la negaron porque no podemos permitir que personas como ellos tengan derecho a morir con dignidad.
conscientes que no todas las familias cuentan con los recursos para mantener a un paciente en coma o con enfermedades tan graves y con medicamentos tan caros que existen ahora, ya que no existe una organización que como tal te dé los medicamentos necesarios para mantener a una persona en coma.